Muy buenas a todos y bienvenidos al programa de hoy. Ya es jueves, acabamos también mediáticamente la semana y agradeceros a todos y cada uno de los que nos estáis escuchando, tanto en el canal de Un Ciudadano Cualquiera, en sus canales homónimos en Facebook y en Twitch, a toda la gente que nos está escuchando valientemente desde este medio que tenemos, que es Onda España. Acabamos de acabar el programa del Suelo de la Verdad, que lo colgaremos mañana en iVoox. Hicimos récord de visitas la semana pasada, más casi 2.000 personas en el directo, y en iVoox ya vamos por casi rozando las 5.200 descargas. Somos el número 38 de nuestra categoría a nivel mundial y el 300 y pico de todas las categorías. Estamos encantados, a ver si nos mantenemos, porque esto lo van cambiando por semana, pero agradeceros a todos y cada uno que nos escucha en Onda España, este medio que lo hemos hecho para poder hablar libremente, porque en plataformas como esta no nos dejan y cada día es más difícil. Imagínate, ya no se puede decir viva Franco, pero sí que puedes decir qué bien pegan tiro esta gente en la nuca, qué bien han secuestrado y ejecutado a Miguel Ángel Blanco. Eso no pasa nada, no les importa a estos rojos que se editoree y se alabe, incluso hasta le dan beneficios penitenciarios, y por lo bien que han matado ya salen de la cárcel con casa, pensión y la vida resuelta. Estamos en un país de locos y vamos a hablar de eso. El martes justo estuvimos hablando y con el tema de Ucrania, de la bomba, que decíamos que era de Rusia, es que justo pasó. Cuando pasó ya se empieza a desvelar un poco lo que ha pasado. La bomba era de los ucranianos, que acabó impactando y matando a una o dos personas en suelo polaco. Los rusos no han dicho nada, pero los americanos también le han enviado una carta de rendición, y encima los medios de comunicación, como ahora vamos a ver lo mismo, la ley del sí es sí, y estos bloques rojos que nada más que saben destruirlo todo, le dicen que la culpa es de Rusia porque ellos estaban defendiendo con misiles de sus ataques. O sea, al que están diciendo, se están manipulándolo todo desde un principio, como nos está pasando como la ley del sí es sí. Estamos viendo una España que está gobernada por delincuentes para los delincuentes. Hemos visto los golpistas con los indultos a etarras, con los beneficios que hemos dicho, carcelarios y escarcelaciones, que es una vergüenza, los acercamientos, más lo que hemos dicho de que tienen la vida resuelta. Hemos visto pues la defensa de los medios de comunicación y las paguitas que le da este gobierno a la inmigración ilegal. Incluso no hablemos ya de los ocupas, o no hablemos de la malversación que ahora toda esta gente y estos, los dos expresidentes del Partido Socialista que se van a agarrar a ella. Y podemos seguir, porque la lista aún es larga de los delincuentes. Incluso están secuestradoras están indultadas y ahora mediáticamente defendidas como madres protectoras, que estamos en el mundo al revés. Pues ahora pasa con el mundo al revés, con esta nueva ley del sí es sí. Realmente es una ley donde están, veremos los ejemplos claros, de cogiendo al agresor sexual, al violinizador, le quitan penas, les condonan hasta incluso gente que ya ha salido de la cárcel, gente que ya lleva una parte de la condena, pues ya están libres. Donde solo esta ley perjudica a la mujer y perjudica a los hombres, porque les está dando a las femilocas, a esta gente que no tiene escrúpulos, se aprovecha de una ley para destruir a un marido que por cualquier motivo que han dejado esa relación, y iban a llenar de denuncias falsas a todos y cada uno del juzgado en España. Así van las cosas y así os la estamos contando. No llevan ya ni 48 horas, práctico, un poco más de la aprobación de esta ley. Hemos visto ya las consecuencias que hay en los juzgados de España. Y hablaremos, como he dicho, de varios casos, pero esta gente que nos está gobernando sin tener idea ninguna de gobernar un país, y solo nos dirigen con ideología y nos quieren gobernar a golpe de fascismo, que en vez de coger y todo el mundo se equivoca. El que tiene boca se equivoca, el que está en cualquier puesto de trabajo se puede equivocar. En vez de rectificar y decir, como siempre, oye, la hemos cagado, vamos a intentar arreglar esto porque ahora no hemos dado cuenta. O sea, no os hemos escuchado a ninguno. Hasta Jesús Verdes, nuestro gran abogado y economista del programa, en agosto, septiembre, cuando
tratamos este tema, ya avisó de que esto iba a pasar. Estuvimos diciendo diciendo varias veces en el programa, y no se le ocurre otra cosa que echarle la culpa a los jueces, que la culpa es de los jueces. O sea, yo te cambio la ley, pero tú tienes que entenderme, que yo la he cambiado por ideología, pero tú tienes que legislarla como yo lo tengo pensado, no como te he hecho cambiarla. Y la culpa no es suya. Les dicen que los jueces no tienen formación de género, que son machistas y son fascistas, y mira que hay jueces, más del 50% de esta gente, de estos jueces que dan estas sentencias son mujeres, y que son jueces del heteropatriarcado y amigos de... Hasta han llegado a llamar a los jueces amigos de los violadores, que manda cojones la España que tenemos. Pero Sánchez ahora quiere coger y le pasa el pelotazo a los jueces, que ahora tendrán que legislarlo, y echa la culpa a Irene Montero, cuando gente de su Partido Socialista, del gobierno del PSOE, como por ejemplo Iceta y Marlaska, estuvieron dentro y escribieron esta ley del sí es sí. Y el problema... Que no solo eso, que han intentado con varios... había 17 informes de instituciones diciendo que esta ley va a pasar, que aprobar esta ley va a pasar lo que está pasando ahora, que habría violadores en la calle o agresores, y habría, por ejemplo, pues el hecho de la reducción de condenas de gente que no tendría que estar pisando la calle. ¿Cuál es el problema de la ley? Pues que han cogido y te han unido el abuso y la agresión en un solo delito, y han bajado un solo año. Antes era de 1 a 5 años, ahora de 1 a 4 años. Y la agresión sexual con penetración pasa de 12 años, ahora pasa de 6 a 12 años, ahora pasa a ser de 4 a 12 años. Todo el mundo lo sabía, todo el mundo conoce la ley, no hay que ser ignorante, y menos siendo un ministro, porque ya no es la ignorancia de esta ministra más el presidente del gobierno, que no sé, que la culpa de quien esté en Podemos, en el gobierno, es de él, que nadie se quite, porque es el máximo responsable de lo que ocurra en un país, y más con las decisiones que toman ellos. Y una persona que esté un poco informada sabe que el artículo 2.1 del Código Penal dice esto, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorecen al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. O sea que lo que está diciendo que ahora esta ley que se ha aprobado, o aunque sea para una semana o un mes, mientras que se intenta arreglar, ya es retroactiva para todos y cada uno de los reos y condenados por este tipo de delito. Como si no fuera poco, también nuestra Constitución nos protege o les protege de esto, porque tenemos el artículo 9.3 de la Constitución española, que nos dice: si un condenado se ve perjudicado por la entrada en vigor de una nueva ley que endurece su pena, no es retroactiva, sino que se queda con la mejor manera de juzgar. O sea, por ejemplo, un ejemplo práctico. Hoy sale un violador a la calle. Quiere la justicia o el gobierno, este gobierno de comunistas de estos países, quiere coger y enmendar el daño que ha hecho, pues no pueden hacer nada, porque al cambiar luego la ley no es retroactiva, sino estas personas que ya hayan salido a la calle, ya han pedido pues, sus ventajas penales por agarrarse a esta nueva ley, seguirán agarrándose a esta nueva ley. Sí que los próximos que cometan el delito se endurecerían si llegan a cambiar esta ley. Y hablemos casos claros, que ya se han beneficiado, ya han salido a la calle. Ha salido a la calle un profesor de Madrid que fue denunciado y condenado por abusos sexuales a niños. Tenía 9 años. 6 años y 9 meses, y ahora está libre por el tema del consentimiento. En Baleares había 2 casos de 2 violadores, tenían pues con condena penal, que solo eran 3 años, pues se les ha quedado ya en libertad. En Galicia pues había un condenado por intento de agresión sexual que tenía solo 1 año de condena y ya está libre. Y tenemos estos son ejemplos que están libres, y vendrán muchos más. Ahora voy a decir pues 4 ejemplos también de gente que se ha beneficiado. En Murcia, un condenado por intento de violación, pues ahora tenía 4 años y medio y se le ha quedado la condena en 3 años y 1 día, más lo que haya cumplido. 2 en Madrid, uno por violar a una amiga, de 6 años se le ha bajado a 4, y un hombre por abusar a su hijastra, que manda huevo por lo que estamos soltando a la calle, estamos beneficiando, de 8 se le ha quedado en 6 años. Galicia también,
un hombre quedó con una mujer por Tinder, me parece que era la red social, y nada, y la violó y le bajó por de 6 a 4 años, se le acaba su condena, y llevamos nada de tiempo. Todo esto va a seguir y va a sumar, y ya están en La Rioja, ya hay más de 50 casos que están siendo revisados. Y esto suma y sigue porque los abogados tienen que hacer su gran trabajo, que es proteger, aunque sean delincuentes, pero tienen que hacerlo. Pero la culpa no es de los abogados, la culpa es de los que nos están legislando, que nada más que, como he dicho, y hemos dicho 1000 veces esta frase, tenemos un gobierno de delincuentes para proteger a delincuentes y gobernar así. Cuando una persona, un personajucho gobierna de esta manera, es porque a mí nada más que me da a entender de que esta persona es de los suyos. Cuando tú gobiernas para defender a la gente trabajadora, pues tú legislas para la gente trabajadora. Cuando tú gobiernas para levantar un país, pues tú gobiernas para la gente que quiere levantar el país, no para llenarlo, por ejemplo, de ilegales. Y cada uno, pues, es consciente y eres lo que defiendes. Y no quiero alargarme más de la editorial, espero que se me haya entendido, de verdad, porque a veces me cuesta explicar. Y vamos a empezar a meter a nuestros grandes invitados. Juan de Dios Dávila, muchísimas gracias por acompañarnos un día más en tu casa. Uy, no te oigo, Juan de Dios. Perdona. Ahora. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Al revés. Más veces me gustaría tenerte, pero no me gusta ser pesado, ya lo sabes. Se me ha olvidado con la editorial, siempre me pasa cuando hago una editorial un poco larga, saludar a la gente del chat. No te quito, si me acompañas un segundito, vamos a saludar a Infinita, un besito Olaya, que nos está viendo desde Las Vascongadas, a nuestra querida Pilar Núñez Martín, un besito a Pilar, un besito al Liceo, y tenemos hoy la visita especial del Mor Suárez Campillo, le enviamos un gran besito, More, bienvenida otra vez a tu casa. Tenemos a nuestro querido Juanito Ceal, que le enviamos un gran abrazo. ¿Quién más tenemos por aquí? Tenemos a ver si llego, porque como hablan tanto que me gusta mucho que hablen entre familias. Tenemos a José Enrique Martín Romero. Buenas noches a todos los españoles de buena voluntad. Está aquí el de la vara. Bienvenido, José Enrique. Un besito muy grande a Solo Queda Vox, a Van RG, por supuesto, también, a Alerta España, la gran persona que está llevando el periódico de UCC Post, y tenemos que hacer los anuncios. Ya estoy, Alberto, solucionando los temas de técnicos, tanto en Onda España como para hacer otros programas. Tenemos Reaccionario, que ahí estuvo en el programa de Despellejando Noticias con Ernesto, y es un chico que vive en Venezuela, que nos está avisando de todo lo que nos está pasando. Siempre nos dice, Juan de Dios, yo vengo de vuestro futuro. Un chico que está patriota, sí. Un hermano, y dice, yo vengo de vuestro futuro, y el pobrecito se esfuerza muchísimo para intentar que la gente entienda lo que le ha pasado a ellos, que es lo que estamos nosotros llegando de camino, pero de cabeza. Y Solo Queda Vox, ya lo he dicho. Tenemos a Carmen Mateo, un besito a Despellejando Noticias, que ya lo hemos dicho, aprovechando a Reaccionario. Despellejando Noticias, suscribíos a este gran canal donde los haya, de verdad, de 7 de la tarde a 8, de verdad que es una parada imperdible dentro del mundo de YouTube. José Montoro, bienvenido. Félix García, otro gran saludo. ¿Quién más tenemos por aquí? Cristo Sánchez Santana, un besito. Buenas noches, José María, y los españoles, bien, se les saludo Cristo, de verdad. Muchísimas gracias a Sebastián M. Carmolel, que le envía un saludo en el directo que hemos hecho en Onda España, y le envío un abrazo ahora desde el canal de Un Cero a Cualquiera, que también estamos en directo en Onda España, chicos. ¿Quién más? Tenemos a Félix García, Carmen Moreno, un besito. Félix García también lo he dicho. José Montono García también. Y nuestra querida Dolores Fernández, que le enviamos un abrazo muy grande, Dolores, y con todo nuestro querido mundo. Y tenemos su gran frase. Buenas noches a todos. Gracias por todo. Me he sentido arropada, en especial por Van RG, con la que tengo más contacto. Pobre Dolores Fernández, de verdad que tienes aquí a toda la familia para apoyar tu pérdida. Lamentamos la pérdida de tu esposo, y te deseamos a ti los mejores deseos, tanto para ti como para toda tu familia. Un besito también a Esther García, un besito a Elena Parra y Gilabert, también le damos un gran besito. A Rumbera 62, un besito que nos está viendo desde Alemania. Oriol Baltueña Castellar, saludos desde la ciudad condal. Aquí un conciudadano mío, un besito, Oriol, muchísimas gracias. Ya estamos casi, Félix García, ya lo he dicho. Lorenzo, un gran besito a nuestro querido Lorenzo, de verdad, a Fátima F también. Entonces, García, ya estamos llegando al final. Es que me encanta
Juan de Dios, porque hablan mucho entre ellos, son una familia, la gente que nos escucha de verdad, y eso no. Pues, besito a Paco Salmerón, ¿a quién más? Pilar, ya lo he dicho, a Raver J. Pastor también, a Fátima Ladrón, un besito, Fátima, bienvenida a tu casa. ¿Quién más tenemos? Que ya está a nuestra querida Marta Mar de la generalísima Charra, un besito, Marta. A Ollana Nobles, Jesús Grande donde los haya. A Pilar Martín García, un besito. Ya estamos. A Pablo Chaita, a Zagala, muy bienvenido Pablo y Zagala al directo de hoy. A David 83, FY, muy buenas noches David. A Francisco Javier Sánchez, un besito Francisco Javier. García, ya creo que ya a Libre 2.12, gracias Libre, grande, Libre, gracias por acompañarnos. Tenemos a Carmen Mateu, muchísimas gracias Carmen, y a Felipe Reina Valiente, un besito Felipe. Y ya, me parece que ya hemos llegado al final. Ya hemos llegado a Fran Meiras, un besito Fran Meiras, y con ello ya comenzamos. Discúlpame por no haberlo hecho antes, Juan de Dios, y ahora sí ya podemos comenzar. Somos pocos, pero bien avenidos. Pues nada, una interpretación rápida de esto que está pasando, de la locura de este gobierno ¿qué tiene, qué le han dado los delincuentes a este gobierno social comunista o comunista que tenemos. Bueno, yo creo que se juntan dos cosas, la incompetencia y la maldad. En el caso de esta ley del sí o sí o el no es no, yo no sé a qué lado se pone. Básicamente yo creo que es la incompetencia. La soberbia del incompetente, que además no se ha dejado asesorar, porque el Consejo del Poder Judicial ya había lanzado también un informe advirtiendo esto mismo que tú has dicho, que en el caso de que se pusiese otra ley que tuviese penas más favorables para el reo, inmediatamente se le aplicaba la norma más laxa, y ya se le había advertido, pero bueno, como esta gente no legisla conforme a la realidad, sino conforme a la ideología, y bueno, pues yo creo que este es un claro caso de incompetencia, de gente que quiere hacer una cosa y es incompetente y ni siquiera sabe hacer el mal bien. Y luego, por otro lado, evidentemente que estamos en una deriva en el que absolutamente se le está concediendo todo a los enemigos de España y, por tanto, de los españoles, como ha sido desde la propuesta de ley para derogar el delito de sedición, como en Guipúzcoa, que sabéis que Vox había parado el derribo de los cuarteles de Loyola y la expulsión del ejército de San Sebastián, y el Ministerio de Defensa ha llegado a un acuerdo, acuerdo económico. Ha llegado a un acuerdo económico, evidentemente, con el ayuntamiento para intentar echar abajo los cuarteles de Loyola y, bueno, pues especular, por un lado, destruir el patrimonio cultural de San Sebastián, segundo, evidentemente, expulsar al ejército, que es algo que tienen socialistas y nacionalistas y etarras como objetivo, y de paso ya pues pingües beneficios de la especulación inmobiliaria que van a edificar en esos terrenos. En definitiva, tenemos un gobierno incompetente y a la vez que busca la destrucción de España. Es decir, yo muchas veces cuando oigo que Sánchez lo único que quiere es mantenerse en el poder, eso es cierto, pero creo que no es lo único. Tiene también un proyecto y ese proyecto pasa por la destrucción de España. Si no, no tiene ningún sentido el que haya llegado a acuerdos con quien ha llegado. Totalmente. Y muchos acuerdos innecesarios y que no eran necesarios para estar con depende con qué elementos para conseguir sus objetivos, y lo ha hecho. Pues darle las gracias a Pilar Martínez, que me está rectificando, Juan de Dios, de Pilar Martínez García. Un besito, Pilar, otra vez. Y me dice, José María, me cambia siempre mi primer apellido, perdona, porque tenemos tantas Pilares en el chat, y darle también la bienvenida a BLSC, que nos da las buenas noches, que nos está viendo desde Twitch. Vamos a empezar a meter a gente en la mesa de debate. A gran Jesús Muñoz, un gran comentarista de tantos medios. Ya lleva 4 programas esta semana, me estaba diciendo. Jesús, bienvenido a tu casa también. Muchas gracias, buenas noches.
Un saludo también a Juan de Dios, al que no tengo el placer de conocerle personalmente. Y oyendo su introducción, pues estoy casi al 100% de acuerdo con esa valoración inicial que ha hecho. Sí, me decías que llevo una semana muy ajetreada y bienvenidos estos ajetreos. O sea, cuando participas en varios medios de comunicación, eso quiere decir que hay gente que te requiere por lo que dices, a lo mejor es interesante, pero además, sobre todo, lo importante es que voces completamente disidentes, ¿no? Pues se nos permita hablar y es de agradecer que esta segunda invitación que he acogido con mucho gusto, aunque como bien sabes estos días estoy muy liado, pero a lo mejor sale luego el tema. Esta semana, como falangista que soy, relacionada con la Ley de Memoria Democrática, con los actos que tenemos de homenaje a José Antonio y demás, pero vamos, estoy aquí encantado. La valoración, bueno, la introducción que tú has hecho, José María, al principio me parece completamente pertinente porque hay que aclarar, hay mucha gente que está liado con lo que está pasando y como los telediarios habituales cuentan las cosas como quieren, pues la gente se queda muchas veces no con lo mollar, sino simplemente con lo superficial, y tú has aclarado muy bien las razones de lo que está ocurriendo. Has mencionado muchos casos sangrantes, con lo cual no voy a tener que mencionar ninguno. Y luego Juan de Dios ha dado para mí en el clavo cuando... sobre todo en la última parte de la intervención, cuando ha especificado que este gobierno no solamente hace las cosas un poco por conveniencia electoral o por conveniencia de mantenerse en el poder, sino porque está absolutamente encantado de hacer lo que hace, porque para mí aquí hay una hoja de ruta y la hoja de ruta la están cumpliendo. Y por lo tanto, pues a veces nos quieren hacer creer como que este gobierno está haciendo lo que está haciendo y está pactando con lo que está pactando exclusivamente porque no tiene voto suficiente para hacerlo. Y que si los tuviera, pues que actuaría de otra manera. Yo estoy completamente en desacuerdo con esta idea. Sí que es cierto que si no necesitara estos votos, a lo mejor no los estuviera cogiendo, pero no creo que prácticamente una de las leyes que ha aprobado el gobierno en sus 4 años más o menos de mandato, yo no creo que ninguna de estas leyes no las hubiera aplicado. También estoy de acuerdo con lo que habéis mencionado de que es un gobierno de delincuentes, que además gobierna para delincuentes. Y creo que ha sido también Juan de Dios el que ha dicho que que se juntan la torpeza y la maldad, ¿no? O algo así, o la incompetencia y la maldad, creo que ha dicho. Yo los defino como que estos son malos al cuadrado, es decir, son malos porque son torpes, porque no saben hacer las cosas, y son malos porque son más malos que la tiña, o sea, son malos como un dolor. Y entonces tenemos un gobierno malo al cuadrado, pero yo siempre intento ir un poquito a la raíz del problema, y que esta gente se esté apoyando en gente como los separatistas de cualquier lugar de España, Cataluña, Vascongadas, Galicia, Navarra, incluso ahora hay separatismos en Valencia, en Baleares, en cualquier sitio. Hay hasta separatistas andaluces, que es lo más ridículo que puede haber. Pero que esta gente se esté apoyando en ese tipo de separatistas y que esa gente se esté apoyando en terroristas es completamente lógico, ya que esta gente, desgraciadamente, son legales. Entonces, lo que hay que ir es a la raíz y analizar primero por qué son legales en España tanto los separatistas de cualquier pelaje como los terroristas. Segundo, quién los ha legalizado. Y tercero, quién los ha mantenido legales durante más de 40 años. Entonces, claro, no nos podemos mesar los cabellos y decir hay que ver qué compañeros de viaje tiene este gobierno, sino vamos a la raíz y hacer todo lo posible para que esos compañeros de viaje desaparezcan de todas las instituciones. Porque igual que este gobierno en estos años, simplemente por hablar solo de Irene Montero, nos ha colado la ley del aborto, la ley trans o la ley esta famosa del sí es sí, se podrían haber hecho durante todas las legislaturas anteriores, de todos los gobiernos anteriores, leyes para erradicar de las instituciones españolas separatistas y terroristas. Y no se ha hecho. Y no se ha hecho por conveniencia, porque todos y cada uno de los partidos que hasta ahora han pasado por los gobiernos actuales, en algún momento de ellos se han visto beneficiados de estos pactos. Y entonces eso es lo triste. Es decir, estamos en un tema que tiene muy mala pinta, que pueda mejorar, mientras no vayamos a la raíz del problema. Estaría hablando horas, pero creo que como primera introducción... Totalmente, no, para meter a Benja en la mesa de debate. Exacto. Te envían, Juan de Dios, el gran Yagoba, un saludo desde Bilbao, grande, sí. Donde los haya, un besito, Yagoba. Grande Yagoba, que siempre está movilizado en zona en Vizcaya y viene siempre también a Guipúzcoa a ayudarnos. Un gran amigo y una gran persona.
verdad. Y ya otro gran amigo y otra gran persona, y de verdad que vale la pena siempre escucharlos, a Benjamín del Cajón Desastre. Un besito, Benjamín, y bienvenido a tu casa, grande. Buenas noches a los tres y buenas noches a todo el chat. ¿Se me escucha bien? Es que creo que hoy tengo problemas de conexión. ¿Qué tal ahora? Sí, ahora mejor. Parece que se te va ajustando. Vale. No, va tirando. Vale. Vale. Pues es un placer estar compartiendo con vosotros este debate hoy más serio, con el cual no puedo entrar como hago casi siempre, con mucho entusiasmo y con mucha guasa, porque es un tema serio. Estáis abordando lo que bajo mi punto de vista, creo que ya se ha dicho aquí, es una hoja de ruta que no tiene mucho que ver con, según como yo lo entiendo, no tiene que ver con intereses de esta nación, quiero decir, tiene que ver con intereses supranacionales que están afectando no solo a España, sino a un montón de países que están bajo el yugo, no voy a decir el, porque a lo mejor tú que vas a hacer ahora un homenaje a José Antonio te sienta mal, pero vamos a decir que está bajo no sé cómo decirlo, la presión de este nuevo comunismo, esta nueva internacional socialista que es la Agenda 2030, que es en la que nos estamos, o la que el mundo se está como amparando para hacer cierto tipo de leyes que son como que han venido para resolver todos esos problemas que tiene la humanidad, que verdaderamente nunca nadie se ha preguntado qué tipo de problemas poníamos, pero estas personas han creado esos problemas y nos están dando la solución. Esta ministra que es tan torpe, que es tan inculta, que no está preparada para nada, esta ministra no hace menos que lo que tiene que hacer, que es este Partido Socialista no hace ni más ni menos que lo que tiene que hacer. Y no hay cuando alguien ha dicho antes, es que Pedro Sánchez hace este tipo de cosas para mantenerse en el poder. Sí, y para mantenerse en el poder hará lo que tenga que hacer, cueste lo que le cueste a España y a los españoles. A él le da igual. A él le da igual tener que llevar a cabo esta agenda que no es, como ya he dicho, es una agenda completamente globalista. Es esta agenda que está machacando pues a Occidente sobre todo, y que tenemos que sufrir, y que al fin y al cabo, si lo pensamos bien, estamos hablando de un montón de leyes que están favoreciendo a los delincuentes, cuando el propio Lula da Silva en su programa llevaba dentro de sus propuestas escarcelar a delincuentes con delitos más pequeños, a lo mejor o robos, hurtos y tal, como desde las cárceles de Brasil celebraban la victoria de Lula da Silva. Tener en cuenta que el voto de la población reclusa es tan válido como el de cualquiera de nosotros. Quiero decir que no está... Sí, estaba yo aquí en este programa. O sea que nada de esto es gratuito, nada de esto es por azar, y todo está bajo mi punto de vista. Puedo estar equivocado. Esto tiene que ver con una terrible agenda que no es solamente en España, sino casi en todo el mundo. Juan de Dios, por retomar, empezar de nuevo. Sí. Pues mira, yo la verdad es que estoy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo, ¿eh? O sea, yo creo firmemente que aquí desgraciadamente hay una agenda, no solo la 2030, que claramente está, que claramente es una imposición de una fusión del capitalismo liberal más salvaje con el comunismo más atroz, en definitiva, contra la persona, contra la dignidad de la persona, considerándola que es un mero elemento el consumismo de producción. Y bueno, y ya está. Y por otro lado, con una agenda que realmente pues ya comenzó hace muchos años, que Zapatero revitalizó. No la comenzó, la revitalizó, porque sí era una campaña, vamos, un proyecto que yo creo que empezó hace unos bastantes años antes de que llegase Zapatero, pero que Zapatero sin duda alguna lo revitalizó a través de una agenda, de una hoja de ruta que firmó con ETA, que lo explica perfectamente Guiguren en su libro ETA, las claves de la paz. Te cuenta lo que está pasando, ¿eh? Te cuenta
cómo la negociación con ETA lo que decía es que si dejaba de asesinar, conseguirían la independencia a base de, por un lado, la derogación de la doctrina Parot. ETA, Bildu, tiene un problema muy gordo con los presos de ETA, con las familias, porque evidentemente en su mentalidad asesina, pero en su mentalidad tienen una deuda con esas familias y con los presos. Entonces ellos siempre están, hasta que no consigan la liberación, la amnistía encubierta de todos esos asesinos, no van a parar. Esto comenzó el año pasado, que de hecho tuvimos una concentración en Martutene, Vox, con nuestra diputada Amaya, en el Parlamento Vasco, vino a San Sebastián, y en Martutene hicimos una concentración porque el gobierno de Pedro Sánchez ya daba las atribuciones, las competencias de prisiones al gobierno vasco, al Partido Nacionalista Vasco. Y ya veíamos lo que iba a pasar, y es lo que está pasando. Ya solo quedan 12 etarras por acercar a prisiones de basajadas, ya ha habido 22 terceros grados, algunos de ellos, creo que 5, han sido suspendidos porque ya el Tribunal Supremo ya decía que eso, pues bueno, que ya atentaba contra todo el sentido común. La doctrina Parot la derogó el Partido Popular. Eso hay que recordarlo porque el Partido Popular, Jorge Fernández, el ministro del Interior, el que va ahora dando... Yo soy católico y practicante y creo en Dios, pero siempre he creído que para tener valores, el primer valor que hay que tener es tener valor. Y Jorge Fernández creo que es una persona cobarde, que ha implantado la hoja de ruta de ETA en el gobierno de Rajoy, el Partido Popular. En fin, hay toda una hoja de ruta que sigue la izquierda y lo que llaman derecha, ese Partido Popular, que, bueno, pues hablan de que van a evitar la inmersión lingüística en Cataluña, pero la mantienen en Galicia, a pleno pulmón, que es donde gobiernan ellos. Dicen que van a derogar la ley de memoria histórica, pero todavía estamos esperando que la deroguen en Andalucía o en Castilla y León. Dicen una cosa y hacen la contraria. Para mí hay un proyecto, desgraciadamente, que va a velocidades diferentes. El Partido Popular lleva eso a una velocidad más lenta, pero hacia el mismo camino. Y ante eso, y no es un tema ni de derechas ni de izquierdas, es un tema de dignidad de la persona, del ser de España, de que haya realmente justicia social, de que no estén imponiendo un coche eléctrico cuyo precio pues está muy por encima del sueldo medio de un trabajador en España. No estamos hablando ni de izquierdas ni de derechas. El problema es que estamos hablando de un proyecto que atenta y que seguirá atentando contra la dignidad humana, en el que considera a la persona un elemento productivo. Yo trabajo, vamos, en empresa privada y ahora que está todo el tema del ESG, todo el tema de la revolución o la religión ecológica, haciendo un curso que era de obligado cumplimiento, nos preguntaban cuál era nuestro consumo en función de eso, si los 7.000 millones, 8.000 millones de personas que viven en el mundo, ¿cuántos mundos serían necesarios? La primera pregunta que te hacían era ¿cuánta gente vivía en tu casa? 1, 2, 3, 4 o más de 4. Yo soy familia numerosa, más de 4. Luego, pues si comías carne, si la ropa era de primera mano o no. Bueno, a mí me salía que necesitábamos 2 mundos, ¿no? Si, con las respuestas que yo daba. Hice la prueba y dije, a ver si va a ser que la población es lo que más penaliza. Entonces, hice otra vez el test diciendo que en casa vivíamos más de 4 personas, que comer, yo solo como verdura. Penalizaba más. Y que efectivamente, que vestirme he visto en Cáritas, todo de segunda mano, nada de tal, y hacía falta 1,5 mundos. Es decir, lo que penaliza más es la población. Tienen una obsesión por acabar con la persona. Por eso el aborto, por eso el crimen del aborto. Pero cuando la persona que ha sobrevivido deje de ser productiva y empiece una vejez que sea
bueno, que sea caro el mantener en salud a esa persona, pues ya han inventado la eutanasia. En definitiva, estamos en una cultura de la muerte en el que la persona es el enemigo. La dignidad de la persona no existe. Existe solamente la economía, existe un afán de poder. Hasta esta izquierda que vuelve a reeditar la lucha de clases, ahora es la lucha del hombre y la mujer. Todo lo consideran una lucha de poder. No lo consideran servicio. Ellos todo lo consideran como un afán de dominio de alguien, de algo sobre algo. Eso al final es imposible que haya una sociedad en paz, que haya una sociedad realmente en justicia. Y eso al final, cuando hacen estas leyes, ese espíritu se traslada. Y por eso, pues la incompetencia y también al final, queriendo defender a la mujer de los violadores, lo único que han hecho ha sido liberar a los violadores y que queden más desprotegidas, desgraciadamente, las mujeres, ¿no? Sí, has abierto muchos melones, estoy prácticamente de acuerdo con todos y me gustaría apostillar algo casi con relación a muchas de las cosas que has terminado. Primero, posiblemente para darte la razón y segundo, para complementar nociones básicas que tú has planteado, que evidentemente por falta de tiempo no has podido extender, pero que yo creo fundamentales para conocer los mayores de hoy. Está claro que llevamos muchos años en España y cada vez lo hacen más los gobiernos que padecemos, enfrentándonos a unos contra los otros. Nos enfrentan a hombres contra mujeres, a lo que llaman homosexuales contra heterosexuales, a azules contra rojos, es decir, si nuestros padres o abuelos lucharon en un bando contra los que lucharon en el otro, en algún momento ha sido fumadores contra no fumadores, vacunados contra no vacunados, incluso temas de religiones que evidentemente el que tiene una religión no tiene por qué odiar a los de la religión de enfrente, pero no, también nos enfrenta con ese motivo. Y además siempre en esos enfrentamientos siempre hay un bando que el sistema ha considerado ya como el malo, es decir, el hombre es el malo frente a la mujer, el heterosexual es el malo frente al homosexual y así cada uno de los ejemplos que he ido poniendo. Y además eso ya es un mantra, ya es algo como intocable. Por un lado entonces han hecho leyes, como bien habéis comentado, injustas y va a haber leyes represivas contra ese bando malo, el que fuera, dependiendo del tema que estemos hablando. Has comentado también que efectivamente esto se le puede achacar a este gobierno, pero no solo de este gobierno, ni siquiera es solo de Zapatero. Yo he comentado muchas veces, creo que en este programa también lo he hecho, que yo siempre he dicho que los presidentes del gobierno que tenemos en España los podríamos hacer el símil con los relevistas de un equipo de relevos, en el cual se van entregando el testigo, todos van haciendo algo malo para España, ninguno modifica nada de lo malo hecho por el anterior y cada uno, dependiendo de la velocidad con la que corra, dependiendo de la pegatina del partido que tenga, pues lo hace de una manera más o menos llamativa. Pero al final la consecuencia es que llegan a la meta y la meta suya normalmente es la destrucción de España. También has mencionado el tema de la doctrina Parot y ahí quería hacer también un doble apartado. Uno, aunque muchos no lo recuerden, en la doctrina Parot, cuando la tumba, entre comillas, el Tribunal de Estrasburgo, digo entre comillas porque no tendríamos por qué haber seguido, pero bueno, se siguió a rajatabla. Aquí todos sabemos que cuando las cosas nos vienen de fuera y se quieren hacer, se siguen a rajatabla y sin embargo las órdenes o consejos de fuera, cuando chocan con el sistema, no se les hace ni puñetero caso. Pero la doctrina Parot es aquí el que es ahora ministro del Interior, entonces muy cercano al Partido Popular, es decir, Grande Marlaska, el que era presidente de la sala de lo penal en la Audiencia Nacional, el que con solo 24 horas después de que el Tribunal de Estrasburgo hubiera dictado sentencia, lo somete a votación y qué casualidad, como había un empate, el voto de calidad de Grande Marlaska es el que tumba la doctrina Parot, por la cual salieron a la calle multitud de tarras y multitud de violadores, algunos de estos violadores que han vuelto a violar, por cierto. Y decía que había una doble partida porque has mencionado, si no recuerdo mal, has mencionado a Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior, que efectivamente ahí actuó de una manera cobarde. Muchos de los que nos están viendo sabrán a qué se refiere, me voy a apartar un poquito. Este fondo de pantalla que tengo, y a los que no se lo resumo rápidamente,
Yo he sido durante mucho tiempo portavoz de los 14 procesadores de Blanquerna, se están cumpliendo algunos de ellos porque entraron la librería Blanquerna, lo que llaman los separatistas, la embajada de España, de Cataluña, perdón, en España, en concreto en Madrid, al grito de no nos engañan, Cataluña es España. El Tribunal Supremo, ahora mismo están cumpliendo condenas de más de 2 años y medio de cárcel, pero el Tribunal Supremo en un momento determinado multiplicó por 8 la sentencia inicial, que había sido de 6 meses, para mí ya exagerada, de la audiencia provincial. Es decir, que el Tribunal Supremo condenó a la misma pena, prácticamente 4 años, que a la que se les va a condenar si se quita el delito de secesión a unos tiparracos que han dado un golpe de Estado contra la unidad de España. Es decir, que salvo entrar a una librería gritando no nos engañan, Cataluña es España, que dar un golpe contra la unidad de la patria. Entonces, eso lo ha hecho el Tribunal Supremo. Pero es que Jorge Fernández Díaz era el ministro del Interior en esos momentos y perdió el culo para que esos 14, incluso alguno más, fueran detenidos esa misma noche, fueron llevados al juzgado durante un tiempo. Este caso pasó por el Parlamento Español, por el Parlamento Europeo y la Fiscalía entonces del Partido Popular pidió que la pena fuera de 4 años, que fue la que impuso el Tribunal Supremo. Por cierto, la Generalidad de Cataluña pidió que la pena fuera de 16 años. Y se quedó en 4. Luego se recurrió ante el Tribunal Constitucional y quedó rebajada, entre comillas, a 2 y pico. No es que la rebajada del Constitucional, sino que el Constitucional obligó a que se dictara una nueva sentencia y el Supremo pues dictó una sentencia que fuera superior a 2 años para que todos ellos fueran por la cárcel. Repito, algunos llevan en la cárcel desde el mes de diciembre pasado. Para contentar a los nacionalistas. Y entonces, claro, cuando a mí me hablan de la justicia, de los indultos, que por cierto firma Su Majestad el Rey, como también firmará todas estas modificaciones de las leyes relacionadas con la sedición, con el posible cambio de malversación, como la ley ha firmado el CSI, de la ley trans, de la ley del aborto, todas estas leyes no pasan por casualidad. Ya con esto termino. Aquí en España vivimos en un régimen en el cual cada aberración, es decir, hay leyes aberrantes que traen consecuencias aberrantes, pero desgraciadamente cada aberración es sepultada por otra aberración superior, no porque se haya solucionado. Si ahora mismo se está hablando de la ley del CSI es porque han salido estos violadores a la calle, pero si no hubieran salido ya se habría dejado de hablar de esta ley que ya es aberrante en sí misma por lo que plantea. Pero es que dentro de una semana, cuando el programa y vendrá invitado con mucho gusto, seguro que hablaremos de una nueva aberración que habrá ocurrido en España y ya nadie se acordará de la ley del CSI, porque por desgracia tienen un montón de leyes. Aquí se ha generado una serie de ministros y se les han regalado incluso ministerios nuevos como el Ministerio de Igualdad. No solamente es que no sea de igualdad, todos sabemos que es de desigualdad, no, se han generado estos ministerios para hacer daño. No es que Irene Montero sea torpe, que lo es. No, es que Irene Montero, como decíamos antes, es malvada. Es que esta mujer, yo no sé qué pasado ha tenido con los hombres de su familia, de sus vecinos o de su entorno para que odie tanto a los hombres. Pero si tú odias a los hombres, no transmitas en el boletín oficial del Estado negro sobre blanco tu odio a los hombres. Que sí, que has tenido una pareja que evidentemente posiblemente no sea la pareja más conveniente como para tener cariño hacia los hombres, pero eso no lo tiene la culpa ni el resto de hombres ni el resto de mujeres que están siendo gratificadas. Esta misma semana estaba en Argentina, esta sujeta, diciendo, y la aplaudían allí, que en España a las mujeres que quieren abortar se las mete en furgonetas y en camiones, si se las obliga a que vean unas ecografías para presionarles para que no se aborten. Y lo ha dicho. Pero es que ella misma ha generado una ley que no solamente es que asesine a 100.000 niños al año, es que se puede meter en la cárcel a las personas que van a rezar a la puerta de los abortorios. Es decir, el abortar ya no solamente no es un delito, sino que es un derecho. Y rezar en la acera se está convirtiendo en un delito. Entonces, estas cosas que son aberrantes, que tú la ves en una película y dices, no me puedo creer el guión de esta película, efectivamente estaba fumado este tipo cuando estaba haciendo el guión, están ocurriendo en España día tras día. Y ya, por supuesto, voy a dejar a Benjamín, pero el problema es, ¿hay solución? O sea, ¿hay solución dentro del régimen? Yo creo que no, porque esta carrera de relevos posiblemente venga con un nuevo gobierno, quizá a su manera gallega, a lo mejor, yo soy descendiente de gallega, no lo digo de un punto de vista despectivo, estos gallegos que muchas veces, sabes, si subas y te lo encuentras en una escalera, pues hará lo mismo, y como creo que ha sido también Juan de Dios el que lo ha comentado, si en Cataluña dice que va a acabar con la persecución del español y él no lo ha hecho cuando ha sido presidente de la Junta, no lo ha hecho en Galicia, no le podemos creer. No es política ficción decir, es que no sabemos lo que va a hacer. No, primero, el Partido Popular sabemos que no ha cumplido ni uno solo de sus promesas
contra leyes ideológicas, y es que además este sujeto, cuando ha sido presidente de la comunidad, aparte de fastidiar la libertad de los gallegos, por el tema, por ejemplo, del COVID y del pasaporte sanitario y demás, es que cuando ha tenido oportunidad de cambiar cosas no las ha cambiado. Solamente eso. Benja, cariño. Sí, cuando pregunta si hay solución, ¿cuál es la solución? Estamos hablando de temas que son como cualquier persona con un poquito de sentido común podrá deducir. Son temas que están haciendo mucho daño a España y a los españoles. Y mientras estamos discutiendo de estos temas, el posible o el futuro presidente de nuestro país está diciendo que los vehículos con más de 10 años tienen que ser retirados. Evidentemente, este hombre está muy preocupado por los españoles, está muy preocupado por la crisis que estamos teniendo, que como sueldos que hasta hace poco eran unos sueldos más o menos para llegar a fin de mes, ahora no llegamos ni a mitad de mes porque todo ha subido, porque la inflación está muy alta, los precios están muy altos. Esto es lo que hay y el que podría ser la solución está todavía echando más leña al fuego, diciendo que los que tenemos coches con más de 10 años estamos, estropeando el planeta. Estamos acabando con las playas y con el litoral español porque, claro, contaminamos y el nivel del mar está subiendo. O sea que, como he dicho antes, es el paro popular. Mira, hace unos años yo nunca me he escondido cada vez que he tenido que decirlo en este programa o cuando he hecho otros directos. Estábamos en el Partido Popular y estábamos muchos pensando porque era la alternativa, pero cuando nos dimos cuenta que no era la alternativa, sino era una alternancia, quiero decir que era el mismo, pero que cambiaba un poquito, pero que seguían las mismas leyes, cuando nos dimos cuenta que leyes como la ley de memoria histórica, otras leyes de estas que hizo Zapatero, siguieron en tiempos de Rajoy, nos dimos cuenta que aquí, ¿qué estaba pasando? Esto no era. Cuando vimos que Montoro subía los impuestos, decíamos, ¿qué está pasando aquí? ¿Han venido los nuestros a jodernos? Entonces nos dimos cuenta que no eran los nuestros, con todos mis respetos. Era gente que venía a seguir. Cuando vemos al rey de España, el PIN de la Agenda 2030, pues sabemos que estamos solos ante el peligro. Y es que ni siquiera sabemos muy bien quién son los que están de nuestro lado, del lado de los valores humanos. Al fin y al cabo, cuando digo, si es que al final no me queda más que ser católico, sí, pero es que tenemos al Papa, que el Papa tampoco nos está ayudando mucho, quiero decir, bueno, pues ser creyente y creer en Dios y creer en los valores que nos han llevado a ser lo que somos, a creer en la familia, a creer en el futuro de nuestros hijos, en el ahorro, en el trabajo, en la propiedad privada, en el derecho a defenderme y defender lo mío y poco más, porque el resto del mundo está en nuestra contra. No sabemos quién va a luchar por nuestros intereses, por los intereses de los que hace unos años pensábamos que éramos la gente honrada, que de un tiempo a esta parte nos hemos convertido en los malos, como bien ha dicho Jesús, porque somos hombres, porque somos heteros o porque tenemos más estudios. Hay otra cosa, o yo no soy de los que tienen más estudios, pero sí veo que también otro de las luchas esas que hay es como decir que cómo puede un juez dictaminar estas leyes que son tan injustas si no se ha puesto en la piel de las pobres mujeres o de los pobres, ¿sabes? O sea, que ya no hace falta ni siquiera estudiar leyes o tener una carrera para poder ejercer tu trabajo. Lo importante es tener empatía. Al final nos están enfrentando por cualquier cosa. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿quién tenemos a nuestro lado? Hace poco vemos a... Benja, que no se ha escuchado la pregunta. Escucha la pregunta que se te ha cortado. ¿Sí? A ver si se reajusta la conexión. ¿Sí? Ibas a decir la pregunta Hola. y se ha cortado la conexión. O sea, retoma la pregunta y
que nos ibas a hacer, por favor. La pregunta es, ¿quién está a nuestro lado? Vemos a Macarena Olona al lado de aquel hombre que estuvo en Banesto, de Mario Conde, que todo el mundo sabemos que tiene unos intereses de los patriotas españoles y ni de la gente de bien. ¿Quién está a nuestro lado? ¿Quién va a sacar adelante pues los derechos fundamentales, no fundamentales, los derechos naturales del ser humano que se están pisoteando, no solo en España, sino en el mundo entero? Esa zozobra, esa duda es la que nos hace creer que luego, al fin y al cabo, es una guerra que estamos perdiendo. Es una guerra porque, como bien habéis dicho, que se están cometiendo no se están resolviendo, sino que se están tapando con atropellos mayores. Y cada vez esto va increciendo, cada vez va peor. Al final, ¿cómo se va a solucionar esto? ¿Va a ser lo que está pasando en Ucrania? ¿Va a ser la solución para todo el planeta? Al final, la mejor manera es que haya una guerra, que se acabe con un 4% de la población del planeta para que podamos seguir viviendo el resto o que puedan seguir viviendo el resto. Hay que acabar con los mayores de 60 años para que los jóvenes puedan. No tengo ni idea. Esto va camino de convertirse cada vez en un mundo más distópico y en un mundo muy, muy feo. No sé cómo lo veis vosotros. Es que tenemos muchos problemas y muchos frentes abiertos y pensar que, porque sí que quiero que tomemos lo que está haciendo Jesús y también nuestro querido Jesús Pérez, que es una de las personas que nos acompaña muchísimo en el programa, siempre quiere que busquemos soluciones. La solución política tenemos una y aún por desgracia no va a ser a corto plazo. Tenemos pues es que es un gobierno de delincuentes, como hemos dicho, pues y ya no hay razón, o sea, tenemos que empezar a valorar que tú, aunque tengas unas leyes, es que tú tienes que seguir haciendo el bien siempre. Y el bien, como ha dicho Jesús, en el tema de las personas que van porque se ponen delante de los abortorios y solo van a explicar, son gente buena, gente que ya le gustaría que cualquiera de estos que van a quemar Madrid con la excusa médica o la burrada que se hizo en Bilbao este sábado pasado apoyando a la gente del independentismo de las Bajongadas. Es que tú llegas a un momento que dices, a mí la ley me va a dar igual, yo voy a seguir actuando con el corazón, con la honradez, con el sentido común. ¿Cómo haríamos, qué tenemos que hacer para salir de esta? Porque lo tenemos cada día que pasa más difícil, Juan de Dios. No se te oye. No se te oye. Perdón. Que creo firmemente que precisamente el ejemplo que cada uno pueda dar en su entorno, pues es lo que en definitiva va a cambiar la sociedad, porque esta gente yo creo que terminará derrumbándose porque está loca. O sea, porque las cosas que están proponiendo no son de sentido común. Creo que la sociedad civil, que en España desgraciadamente no la tenemos especialmente fuerte, es necesario, por ejemplo, programas de este tipo, ¿no? En el que la sociedad civil se organiza y oye, va dando opinión y también va presionando. Yo creo que yo estoy, como sabéis, llevo Vox en Guipúzcoa y creo que a todos los partidos políticos, la sociedad civil, en función de lo que está defendiendo, esa sociedad civil, oye, pues debe también de presionar a todos los partidos políticos, porque de alguna manera es necesario ese equilibrio. Solamente el mundo partitocrático, primero, creo que no es sano, si es el único en el que deja participación a la sociedad, a la persona. Creo que es importante también, desgraciadamente, el que existan los partidos políticos, tal y como el sistema de participación que hoy en día existe. Y luego, evidentemente, yo no puedo decir que no, que algunos pues podréis no estar de acuerdo perfectamente y es muy legítimo, pero yo hoy en día milito en un partido político porque creo que de todo lo que hay, pues es lo que realmente ahora mismo da una alternativa o lucha por una alternativa que no es solamente política, Perdona, sino que también puede ser...
Sí. Perdona que te corte. No, Sí. si yo soy concejal de Vox en mi pueblo, que no, yo sí tengo claro, lo que creo que puede ser la solución. Lo que pasa que mi duda es quiero decir, es que viendo lo que veo y viendo la deriva que está tomando el gobierno, pero la sociedad también, porque hay una sociedad que se ve arrastrada a esta especie de gente que se deja arrastrar y no lo sé, ahí al final va a ser capaz de tener más de 50, 52 escaños, va a ser capaz de poder formar gobiernos que al final consigan hacer leyes que reviertan toda esta maldad, que reviertan todo esto que se está consiguiendo, que tanto daño nos está haciendo. Esa era mi pregunta, quiero decir, que tal y como están las cosas y con los enemigos interiores que está teniendo este partido, me parece que cada vez están las cosas más difíciles. Y perdón por la interrupción. Añadiendo a esto, estábamos comentando antes, hablando por teléfono con Jesús Verdes, la persona que he comentado antes, que legalmente él es abogado, aparte de economista, dice, tú sabes lo que legalmente, por eso hablan de cambiarla, para no de derogarla al PSOE y volver a hacerla de nuevo, lo que costaría legalmente, aunque estuviera otro gobierno, modificar esta aberración de ley que nos han hecho. O sea, que el problema ya no es cuestión de solo las intenciones, es que luego la misma maquinaria política que estamos teniendo ya te pone la pierna encima para intentar arreglar las cosas. Yo creo que lo más importante en esta vida, para mí, ya os digo que también soy creyente, es la esperanza. Yo creo que el mal tiene la arrogancia, o es como el Señor de los Anillos, ¿no? Tú ves orcos y orcos y cada vez salen más orcos y además más feos, más fuertes, más malos y en mayor número, y parece que eso es imposible de batir. El mal lo primero que quiere es que uno pierda la esperanza. Y yo no voy a perder la esperanza, ni creo que sea razonable perder la esperanza, porque lo que estamos defendiendo son cosas de sentido común, no son temas ideológicos, son temas de esencia de la persona. Entonces, el sentido común y la realidad al final se impone. Es decir, yo puedo decir que hay 98 géneros diferentes, me los puedo inventar, ¿no? Pero la realidad es que al final tendrá que ir al urólogo o tendrá que ir al ginecólogo. La realidad se impone. No hay más. Entonces, yo creo que quieren que perdamos la esperanza y creo también que el tema es que efectivamente han hecho una revolución cultural. Es decir, las elecciones y los resultados que hay, pues no deja de ser una muestra de cómo piensa el español, que no quiere decir que el español sea malo, sencillamente es que la interpretación que hace, el criterio con el que interpreta la información y el tipo de información que le llega está manipulado, no es correcto. Entonces, precisamente lo que tenemos que hacer es en proponer el proyecto que nosotros sí que creemos, sí que consideramos que es el mejor y seguir convenciendo. No queda otra, pero sin perder la esperanza, porque creo sinceramente que afortunadamente estamos en el lado del sentido común, en el sentido más humano y más razonable. Es decir, cuando nosotros estamos diciendo que hay que defender la agricultura, que lo que no se puede es promocionar los productos que vienen de países que no cumplen la misma regulación fitosanitaria que aquí se exige, estás diciendo algo de sentido común. Es que no se está jugando con las mismas reglas de juego. ¿Y qué vas a perjudicar al agricultor, al ganadero y al pescador español? ¿En base a qué? Lo tendré que defender. Y si es tan importante esa normativa fitosanitaria, se la tengo que pedir a todo el mundo, incluido a los chinos o a los marroquíes. Se la tengo que pedir. O si no, ¿qué pasa? Que solamente lo estoy pidiendo para echar abajo el modus vivendi de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos, de nuestros pescadores. Estamos defendiendo cosas de sentido común. Entonces, no hay que perder la esperanza. Lo que hay es que perseverar.
Yo si algo veo y que no admiro, porque no admiro jamás, ni voy a admirar, ni nunca los he admirado, porque me parece una ideología deleznable, el nacionalismo. Pero sí tienen una cosa, y es que son perseverantes. Yo soy más perseverantes que ellos. Eso es lo que tenemos que ser, más perseverantes que ellos en decir y en vivir, que es lo difícil, que nosotros mismos vivamos nuestra humanidad, nuestra libertad, con responsabilidad, asumiendo las consecuencias, con honor, que es vivir conforme a los valores que consideramos que son correctos, y con valor, que es asumir las consecuencias de vivir conforme a ello. Y con eso, y perseverando, yo estoy convencido. No sé cuándo será, pero estoy convencido. Es decir, ellos utilizan la mentira, la manipulación. Es así. Una persona que se siente manipulada o que se siente engañada, ¿cuánto tiempo va a seguir permaneciendo fiel con el voto al PSOE? El problema es desenmascararlos, que no es fácil. Porque mucha gente de muy buena intención vota al socialismo porque piensa que es la justicia social. Nada más lejos de la realidad y nada más lejos de la historia de 100 años o de 100 y pico años del Partido Socialista, que lo último que ha generado ha sido justicia social y lo único que ha generado ha sido enfrentamiento, odio, asesinatos, robos, en fin. Pero es lógico también que en función de la información que le llega a los ciudadanos y por los medios que le llegan, lo interpretan de otra manera. Pues nosotros tendremos que perseverar en hacer ese cambio cultural. Totalmente de acuerdo, y le paso la palabra a Jesús, pero dejarme darle las gracias a More Suárez Campillo, de verdad, un besito, More, y gracias por tu ayuda que nos estás haciendo. Muchísimas gracias, More. Jesús, todo tuyo. Pues estando de acuerdo con, otra vez, con los planteamientos que habéis dicho, voy a crear algo de discrepancia, no en cuanto a la búsqueda de soluciones, sino en la manera de encontrar esas soluciones. Y me explico. Yo lo he comentado, lo llevo comentando durante toda mi vida, no ni en lugares de trabajo, ni en sitios donde he vivido, ni en nada. Yo soy falangista y lo voy a seguir siendo. Ha mencionado Juan de Dios que si esto cae alguna vez es porque los que tenemos las cosas muy claras utilizamos el sentido común y porque precisamente todo lo que se está haciendo es absolutamente contrario al sentido común. Y estoy de acuerdo. Yo creo que si hay una ideología, para mí, que aborda el sentido común desde el primer momento hasta el último, es el nacionalsindicalismo. Yo a mucha gente le digo, y incluso te lo podría decir a ti, Juan de Dios, por el planteamiento que has hecho, que tú eres falangista y no lo sabes. Es decir, que esa defensa del sentido común, esa defensa de la unidad de España, esa defensa de la justicia social, esa defensa de la defensa de la dignidad también de la persona, es lo que es el nacionalsindicalismo. Lo que ocurre es que durante muchísimo tiempo, los últimos 50 años, por ejemplo, y en algunos momentos también antes, se ha estado ocultando lo que representaba este tipo de ideología. Por eso decía la discrepancia. Yo no creo que la representación de los españoles, de ningún pueblo, pero estamos hablando de España, se vea reflejada en los partidos políticos. Otra cosa, como exista esa manera de representación, y evidentemente romper con todo de la noche a la mañana sería complicado, pero yo siempre me he entrenado cuando iba a lanzar apuntando a la luna. Luego, a lo mejor no llegaba más allá de la farola, pero si me entrenaba apuntando a la farola, no llegaba ni a la farola. Es decir, siempre yo busco el bien total y si luego no llego al bien total, pues me quedaré con lo que haya conseguido, pero no me puedo quedar con solamente unos escalones. Parafraseando a José Antonio Primo Rivera en el famoso discurso de la comedia del que el otro día se cumplieron 89 años, por cierto, permitirme que abra un paréntesis, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados ha pedido que se nos aplique la Ley de Memoria Democrática por homenajear a un partido político que es absolutamente legal y que además que se fundó en 1963. Ni siquiera sus leyes sectarias le pueden atacar, ¿no? Y cierro el paréntesis. Parafraseando, él decía que ningún hombre nace formando parte de un partido político, sin embargo, sí forma parte de una familia, sí vive en un lugar y establece ahí su vida, su día a día, y sí, ya por lo menos en la España actual casi nadie tiene trabajo, pero debería también tener un trabajo que desempeñar y encuadrar su acción en ese trabajo. Y las unidades de convivencia y las unidades
de representación deben ser las que están ligadas a la familia, al municipio y al sindicato, no a los partidos políticos. Yo sé que Vox, hay muchísima gente, y seguro por el rato que estoy hablando con vosotros, que muy de buena fe queréis ser una alternativa al sistema. Pero en el momento que no se vaya a la base del problema, y uno de los problemas es la partitocracia, no se podrá acabar definitivamente con el problema. Habéis mencionado con muy buen criterio este tema que se está diciendo estos últimos días. Bueno, se está diciendo hace tiempo, pero no sé si habéis visto desde hace 2 días, cuando hemos superado en el mundo los 8.000 millones de habitantes, que en todos los medios de comunicación ha salido y nos lo pintan como que esto es una barbaridad, somos muchísimos y hay que matar a la población. No lo dicen con esas palabras, pero hay que, por ejemplo, dejar que no nazcan más. ¿Cómo no se nace más? Pues no se nace más, por ejemplo, con el crimen del aborto, que en España solo asesina a 100.000 niños al año. ¿Cómo se acaba tranquilamente con la población? Pues con la eutanasia. ¿Cómo se acaba tranquilamente con la población? Pues a lo mejor inventándose, o no pero sí desarrollando una serie de virus o potenciarlos o los remedios contra esos virus, que en realidad no solamente no solucionan el problema, sino que suelen ser la causa de otro problema. Y asimilaremos que eso es positivo porque en realidad 8.000 millones de habitantes somos muchos y eso es irremediable. Evidentemente, los que lo dicen no se van a borrar de la vida. O sea, los que no lo dicen no van a decir, venga, pues yo soy el primero que me elimino o a mi familia. De todo lo contrario. Habéis mencionado el tema de los coches. Evidentemente lo que quieren es que la gente no viaje en avión porque qué coño, es que hemos conseguido que los pobres hagan lo mismo que los ricos, poderse mover por el mundo con la misma facilidad. Pues no vamos a decir ahora que los aviones contaminan mucho, ellos utilizan los aviones para ir a las cumbres precisamente contra el cambio climático, pero nosotros nos van a poner todo tipo de impedimentos para que cojamos los aviones, para que cojamos los coches, ellos se irán con coches de alta gama. No vamos a sustituirlo por el coche eléctrico que no puedas avanzar más de 200 kilómetros y que no habrá el equivalente a la gasolinera, las electrolineras, para que lo puedas cargar. Y si se ponen a cargar todos los coches, que la gente no tiene un sitio donde cargarlo a la vez, se te irá la luz y entonces te quedarás vendido y entonces no podrás encender la calefacción. Pero ellos no, ellos tendrán su Tesla de no sé cuántos cientos de miles de euros en los cuales mover por todo el mundo. Es decir, ha llegado un momento en que habéis llamado la Agenda 2030, yo siempre regaño al que lo dice. Sé que es una manera de hablar, pero es la Agenda 2030. Yo no digo que estoy en el año 2022, yo digo que estoy en el año 2022. Es otra de esas batallas que tenemos perdidas con los anglosajones que nos han metido en su lenguaje. Y repito, sé que la gente lo dice un poquito pues, por decirlo deprisa, pero vamos a utilizar las palabras como deben serlo. Estamos en un globalismo desesperante, en un globalismo que además nos han asumido que es lo único que puede ocurrir. Aquí no te puede salir o del comunismo y socialismo que estaba desaparecido en buena parte del mundo y ha sido el propio capitalismo el que lo ha traído para otra vez tener una confrontación y en países como nuestra querida, los países de la Hispanoamérica, repito, también no utilizar el término Latinoamérica, no lo habéis utilizado, pero para nuestros oyentes y televidentes el término es Hispanoamérica y si quieres a lo mejor más correcto también, Iberoamérica por aquello de la potencia que fue Portugal en su día. Pues ese globalismo lo que nos está obligando a todos es que asumamos como que no hay una solución fuera del sistema, y la hay. Y voy con ese llamamiento a la perseverancia que hacía Juan de Dios. Hay que perseverar porque tenemos razón. Y además, lo peor que nos puede pasar en este mundo, ¿sabéis lo que es? Que nos muramos. ¿Y sabéis lo que es? Que nos vamos a morir algún día. Entonces, lo que hay que intentar es que en los años que estemos en la Tierra, hagamos, en la medida de sus posibilidades cada uno, tampoco quiero que todo el mundo sea aquí el Cid campeador, pero en la medida de nuestra posibilidad lo que tenemos que hacer todos es todo lo posible para cambiar el sistema que nos está condenando a la miseria más absoluta, no solo miseria económica, sino miseria moral, que es casi la peor. Porque aquí nos quieren derrotar con la falta de moral. Antes hablábamos de los malos con las dos acepciones, la falta de moral también doble. Moral en el sentido de ética y falta de moral de que nos desmoralicemos y que creamos que no hay una solución. Claro que hay solución. Lo que ocurre es que a lo mejor la solución no está en el abanico que el sistema nos ofrece. Por lo tanto, y ya con esto termino, un ejemplo clarísimo de lo que quieren hacer con nosotros, y permitidme que hable de mi libro, por así decirlo, es con lo de la ley de la memoria democrática. La ley de memoria democrática, que además es la continuación de la ley de memoria histórica, que ya a la gente hasta le parece buena comparada con la que hay, es decir, volvemos a la carrera de relevos, han generado una cosa peor que la anterior y entonces nos quedamos con la que teníamos antes, aunque fuera una puta mierda, y perdonad la expresión, pero lo era. Pues esta ley de memoria democrática, entonces, lo que va a hacer es no solamente
manipulan la historia. No solamente quieren ganar una guerra que perdieron además porque eran unos criminales. No solamente, aunque evidentemente en ese bando todavía había gente buenísima, la ideología que tenían sus dirigentes y la mayoría de los que lo hacían. No solamente quieren ocultar sus crímenes, que también quiere que no compare y que diga, si ahora mismo hay una serie de problemas en España que se podían haber solucionado, y yo soy algunas veces crítico con el franquismo, pero evidentemente en el tema social, que es lo que nos ocupa ahora mismo con el tema de las crisis, no se puede criticar eso. La justicia social se alcanzó bastante, hasta unos grados, por supuesto, incomparables con los comparables a los de ahora, incomparables en lo anterior para el franquismo. La gente no quiere, o sea, los que hacen la ley de memoria democrática no quiere que la gente compare y diga, coño, pues se podía acabar con el paro, se podía acabar con el problema de la vivienda, se podía acabar con la injusticia social, se podía acabar con el enfrentamiento entre obrero y trabajador, se podía acabar. ¿Y quién lo hizo? Unos tíos. ¿Qué vamos a hacer? Pues que de esos tíos no se puede hablar. Y si se habla, te pueden multar o puedes ir a la cárcel. Y si hay una placa de ese tío o una estatua o una calle con su nombre, hay que quitarlas para que la gente ni siquiera sepa que existe. Y no quieren que exista porque saben que en la comparación iban a salir perjudicados. Y por eso una manera de rebelión tiene que ser, evidentemente, defender la verdad, como la estáis defendiendo. A lo mejor no estamos de acuerdo en el 100%, pero estamos de acuerdo en que hay que defender la verdad que nosotros queremos, la verdad con mayúsculas, no la verdad con minúsculas que nos meten. Decía, y voy a terminar con esto, con un ejemplo claro de lo que hace este sistema cuando quiere sacar los pies del tiesto. Nosotros tenemos los falangistas para esta fecha, lo tenemos todos los años, pero bueno, y no son nuestros actos estos únicos, hacemos muchos actos contra cada uno de los problemas de España, pero sí que es cierto que a la prensa del sistema pues le mola mucho ver un brazo levantado, un cala al sol, una camisa azul, y entonces solamente ponen el foco en este tipo de actos. Y entonces, aparte de que quieren multarnos por los actos que hemos tenido hasta ahora, querían impedir los actos de esta semana del 20 de noviembre, porque decían, bueno, que cómo se iba a permitir que se homenajeara a José Antonio, un José Antonio al que asesinaron ellos y al que ahora ellos los quieren sacar de la tumba, y lo van a hacer. Y entonces han intentado por todos los medios prohibirnos los actos. No tenían base legal para hacerlo y vamos a celebrar. Yo invito desde aquí a todo el que quiera que se venga con nosotros este sábado por la noche. Tenemos nuestro acto inicial. Primero es una misa en la iglesia de Santa Bárbara a las 8 de la tarde. A las 9 nos reuniremos en la calle Génova, que es donde nació José Antonio Primo de Rivera. Desde ahí, tras un acto político, marcharemos andando en manifestación hasta Moncloa y desde ahí iremos andando durante toda la noche hasta el Valle de los Caídos a depositar la corona que habituamos, que por cierto no nos dejan entrar en el Valle de los Caídos, no por la ley actual, sino por la ley anterior, y la depositamos en la puerta. Bueno, pues como aquí no la han podido, en Alicante, que se iba a hacer un acto similar la semana que viene, lo han prohibido. Lo ha prohibido la delegación de gobierno y por eso decía que os quería poner este ejemplo de cómo hacen leyes sectarias y además luego las aplicaciones de estas leyes también son más sectarias. La han prohibido con la excusa de que fueran incidentes, pero no por los que fueran a este homenaje, sino porque podía crear malestar entre los vecinos y entonces podía haber incidentes. Entonces, delegación del gobierno, en vez de cumplir con su obligación, que era impedir que hubiera incidentes de una contramanifestación, ¿qué dice? Se prohíbe la manifestación de un partido legal, pedida en tiempo, forma y ya está. Evidentemente, si ahora mismo nosotros 4 nos ponemos de acuerdo para ir, digo el PSOE porque es a quien pertenece la delegación del gobierno, al partido al que pertenece. Si nosotros 4 nos ponemos de acuerdo ahora mismo para ir a un acto del PSOE y decimos un acto legal y decimos vamos a ir a boicotearlo, ¿les van a prohibir el acto porque nosotros vamos a ir a boicotear o nos va a sacudir la policía más que una estera por ir a boicotear el acto? Esta es una pregunta que no hace falta que me la contestéis porque sé la respuesta. Pues no, en este caso delegación del gobierno lo prohíbe. Se ha recurrido ante los tribunales. Bueno, pues no sabemos si se ganará o no. Es decir, hacen leyes injustas, hacen leyes sectarias, hacen aplicación de leyes injustas de una manera sectaria y además nos dan a entender que no hay una solución posible. Y claro que hay una solución posible. Lo que pasa es que de vez en cuando hay que echarle bemoles y perdonadme que me haya extendido. No, dejarme solo para desbloquear el chat. Darle las gracias a Gora por esta ayudita y nos dice, España muere y nadie hace nada. ¿Dónde está el rey? Lo dejo aquí abierto por si alguien le quiere contestar y no sé si quiere ir Benjamín o por alusiones quizá también, o rápidamente Benjamín luego por alusiones, pues nuestro Juan de Dios. Gracias, Gora, cariño. Sí, has dicho al principio has dicho que, bueno, que discrepo en... Yo he estado todo el rato escuchándote
ver cuál era la discrepancia, creo que no. Yo no te escucho nada. Discrepas a lo mejor porque nosotros, o porque, bueno, que yo nunca, cuando digo que soy de Vox no es porque yo tenga las ideas de Vox, sino porque yo tenía unas ideas y había apareció un partido que más o menos tenía más o menos las mismas ideas que tenía yo. Y creo y confío que la saque adelante. Eso lo tengo muy claro, como que si me traiciona, lo puedo mandar a hacer puñetas, pues así, como porque evidentemente no creo que ningún partido o que un partido sea como un equipo de fútbol al que haya que ser forofos como son la gente del PSOE, que le preguntan por la calle, pero usted sabe que el PSOE roba, y dice, sí, pero si tienen que roben los míos. O sea, que yo, evidentemente, yo tengo mi forma de pensar. Creo que los cuatro que estamos aquí tenemos una forma muy parecida de pensar y que no hay tantas discrepancias como has dicho, Jesús. Sí que es verdad que, con todos mis respetos, a mí me parece bien que seas de Falange, como que seas del partido que quieras, porque una de las cosas por las que yo siempre abogaré es porque haya libertad, mientras sean ideas que sean, quiero decir, que no hagan el mal, que no se dediquen a hacer nada malo, que no se dediquen a destrozar el país, ni a hundirlo, ni apologías del terrorismo. Quiero decir, hay libertad. Uno puede ser perfectamente comunista si es un buen comunista, o puede ser socialista, o puede ser, yo qué sé, yo soy, y también soy libre de que haya la suficiente educación para que la gente al final vea que el socialismo y el comunismo es una basura. Pero dicho esto, sí que es verdad que decir, bueno, hay que buscar una solución. Pero, con todo mi respeto, mi padre era falangista. Yo soy uno de los primeros mártires que hubo en España en la democracia. Cuando entramos en la democracia fue un primo de mi madre, Ramiro Figueroa, que pertenecía al sindicato Beticar y era falangista, y fue asesinado por unos comunistas en aquella época, en el 1970 y algo. Se formó muy gorda en toda España, el funeral, o sea que vengo de familia, no lo puedo, soy bastante amante de la libertad y la libertad individual del ser humano, la libertad de expresión y todas esas cosas. Y creo que un partido como Falange es un partido muy minoritario. Sí que es verdad que has hablado de la partidocracia y que no es buena, ya lo decía Franco, no metáis en política, que eso es lo peor que podáis hacer. Es verdad que los partidos políticos, pues al final, como he dicho hace un rato, generan una especie de fenómeno fan y de seguidores. Entonces yo soy de este partido y si no sé, y al final lo enturbian todo y están más pendientes de buscar beneficios para el partido que beneficios para el país. Pero también necesitamos que haya partidos fuertes que defiendan nuestras ideas y que defiendan lo que buscamos, que al fin y al cabo es la verdadera justicia social, que ahí estamos de acuerdo los cuatro, una auténtica y verdadera justicia social. Y sí que es cierto que te jode reconocerlo, que aquí el partido que a lo largo de la historia ha hablado más de justicia social y que tenía una justicia social que era patriota, era el partido de Falange Española. Eso es así, pero que a estos días, que sí que es verdad, y me vas a perdonar, que sé que me vas a dar orejas, pero parece que ser de Falange es como muy anacrónico, ¿no? Como que hemos avanzado ya. Perdona, ¿lo preguntas o lo afirmas? Es que como se entrecorta no me entero bien. No, te lo pregunto. ¿Es anacrónico o afirmas que es anacrónico? Es que no te entiendo. Perdona. Sí, pero dejemos antes de... No lo afirmo. Es como... No, acaba Benja y, no lo antes afirmo, de que le conteste para que no se quede Juan de Dios. No lo afirmo. Pregunto, no es un poco anacrónico. Probablemente me digas que no, que ahora está más de actualidad que nunca porque el enemigo a batir está mucho más radicalizado que antes, pero no lo sé. Perdóname, quiero decir que las ideas, los conceptos y lo que buscamos es lo mismo. ¿Por qué no buscarlo en un sitio donde tengamos más apoyo, donde se puedan hacer verdaderas políticas, puesto que no hay una sociedad civil y hay partidos políticos?
¿por qué no una mayoría en un partido político que sabemos o que creemos que va a defender eso que los 4 estamos de acuerdo que necesitamos? Y te lo dejas que me quiera decir, Falange me las da, ¿sabes? Que me las merezco. No, que hable Juan de Dios y luego te sí, Juan de Dios, por favor. Y como lo has planteado tú. Bueno, yo con el tema que estáis planteando, que quizás es espinoso, el tema del rey. Bueno, yo creo que este rey en concreto, Felipe VI, sí que tuvo una participación que fue fundamental en el golpe de Estado de los secesionistas catalanes. Yo recuerdo el domingo cuando se hizo el referéndum absolutamente ilegal. Esto hay que recordar que sucedió en tiempos de Rajoy, gobernando el Partido Popular. En el 2014 le habían hecho otro referéndum ilegal y la única manera de combatir lo que tuvo fue diciendo que no hubo un referéndum ilegal, es decir, negando la realidad. Entonces, bueno, como en el 2014 no pasó nada, aprendieron cómo se hacía y efectivamente, pues luego, unos años después, pues lo volvieron a hacer. Yo me recuerdo el domingo en el telediario ver cómo estaban poniendo imágenes de archivo en televisión española como si fuese unas elecciones normales con urnas normales, no con las urnas que habían comprado, que habrá que ver de dónde sacaron ese dinero. Pero bueno, supongo que no lo investigarán. Lo que vi fue un domingo en el que la propia comunicación de televisión española estaba dando imágenes de aparentemente un referéndum normal para luego sacar a la policía disolviendo de forma violenta. Algo que se habría solucionado mucho antes, fácilmente. Pero bueno, llegados a ese punto, con que 2 policías, 2, no más, en cada uno de los colegios entrase, cerrase el colegio y que fuesen los secesionistas los que intentasen entrar en el colegio. Sin embargo, se hizo al revés. Y eso es por algo. Cuando tú tienes que entrar, evidentemente, si el otro no se deja, el que ejerce de alguna manera la fuerza física es el que intenta entrar, con lo cual es el que queda mal visualmente. Eso es lo que hizo el Partido Popular, lo que hizo Rajoy. En ese momento, el lunes, parecía que todo estaba perdido, hasta que salió el rey. Y el rey puso las cosas encima de la mesa y dijo que no estaban solos los catalanes. Y a raíz de eso se hizo una de las manifestaciones más multitudinarias que ha habido en Barcelona, pidiendo la españolidad. Es decir, ahí se juntó Saludo a Mariano Goma que probablemente militaban en partidos diferentes, partidos políticos, pero lo que les unía era lo que de verdad importa, que es su condición de ser españoles y su condición de no dejarse avasallar por el nacionalismo, que el nacionalismo, no solo ETA, ETA es nacionalista y además es comunista, eso es ETA, pero el PNV es nacionalista, es secesionista, es quien de alguna manera, cuando alguien hace algo, primero surge por el pensamiento. Cuando alguien hace sin pensar, eso es un loco. Pero el nacionalismo y ETA surgen de una ideología, que es el nacionalismo. Eso es el PNV. Ese es el PNV, que pactan con socialistas o con el Partido Popular tradicionalmente. Entonces, yo creo sinceramente que este rey, Felipe VI, cuando llegan los momentos, actúa. Lo que pasa es que lo que no se puede pedir al rey es lo que nosotros no somos capaces de hacer, que es transformar de nuevo España, proponiendo, ilusionando con un proyecto, como diría Ortega, con un proyecto sugestivo de vida en común, que eso es España. Eso es lo que de nuevo hay que de alguna manera proponer y que la gente se ilusione con eso. Alfonso Guerra ya dijo que a España no la conocería ni la madre que la parió. Lo dijo con aunque suena mal, pero lo dijo con estas palabras. Sí. Por eso digo que esto no viene solo de Zapatero, esto viene de un proyecto
que lleva muchos años gestándose. Este es el desenlace normal y lógico de un proyecto que se inició hace muchos años. Entonces, lo que digo es que nosotros tenemos una responsabilidad, no es solamente el rey, nosotros la tenemos también y tenemos que hacer nuestro papel y bueno, pues arriesgar, proponer, pensar, imaginar, argumentar, en algunos casos perder, en otros casos ganar, siempre perseverar y siempre pensar que bueno, que la verdad, el bien y la belleza, ¿no? Pues es algo que a la gente, si se le propone bien, si no se la manipula, si no se quiere manipular, pues es algo que la gente sabe reconocer. Pero eso es nuestro papel. Yo no puedo decir que el rey pueda conseguir darle la vuelta a España como un calcetín, porque no sería verdad. No tiene ese poder. No es real. No es real. Yo en el tema del rey no estoy totalmente, bueno, no estoy de acuerdo, de verdad, no soy para nada antimonárquico, ahora quiero que la institución persevere y nada, solo en mi opinión, que vamos todos en, aunque seamos, bueno, pequeñas diferencias, pero todos en el mismo sentido. Jesús. Sí, yo, bueno, os invito a que un día hagamos un programa sobre monarquía republicana. Digo porque por la hora que es, a lo mejor no es el momento de abrir este melón definitivamente y ya veríamos los demás. Pero como la habéis tocado y no me voy a esconder, muy brevemente voy a decir mi opinión sobre la monarquía borbónica y sobre los dos últimos reyes a los que yo he conocido, a los anteriores. Yo no soy monárquico, yo soy republicano, pero también reconozco que ahora mismo sería absurdo plantear con lo que nos está cayendo como un asunto principal si monarquía o república. Yo soy monárquico porque yo no puedo entender que una persona sea jefe de Estado por el mero hecho de que su padre lo haya sido. No, pues no soy monárquico de esta monarquía, porque como bien ha dicho Juan de Dios, a esta monarquía no se le pueden pedir responsabilidades. Pues entonces, perdón, estamos en la hora que se pueden decir tacos. Coño, ¿qué hacemos teniendo un jefe de Estado al cual no se le pueden pedir responsabilidades? Y no soy monárquico de este sistema porque a los dos únicos reyes que yo he conocido conozco un poquito la historia y sé lo que han hecho los Borbones, pero vamos a centrarnos solo desde 1975. No creo que haya que hablar aquí de lo que ha sido Juan Carlos de Borbón en ninguno de sus cometidos, en el político, en el de perjurio, en el de golfo, en el de comisionista, etcétera, etcétera, etcétera. Y me meto con este rey y te hago una pequeña corrección, Juan de Dios. Sí que es cierto que a muchos, incluso detractores del rey, por alguna de las cosas que yo estoy planteando, les sorprendió positivamente la postura del rey. Si no recuerdo mal, fue el 2 de octubre. ¿No? El 2 o el 3 de octubre es cuando sale, por fin, cuando ya se le estaba pidiendo, ¿no? Y ya has mencionado que al día siguiente hubo una gran manifestación. No. Antes de que el rey saliera, ya había habido muchas grandes manifestaciones en toda España, Cataluña incluida, que fueron las que empujaron a que el rey, que hasta ese momento no decía nada, vio, no sé si de motu propio, porque alguien le empujó o porque quería hacerlo y en ese momento se soltó de las ligaduras. No digo que nunca lo sabremos porque creo que lo sabremos, pero posiblemente ya habrá pasado tanto tiempo que he mencionado antes al rey Juan Carlos, está prohibido hablar de quién fue el elefante blanco en el 23F, ¿no? Entonces no nos enteraremos de lo que ocurrió en esa fecha. Pero el rey lo único que hizo fue salir a la calle y se subió al carro de los vencedores. Y el rey, a partir de ese momento, ha desaparecido absolutamente de todos y cada uno de los problemas que ha habido en España, sobre todo los relacionados con la unidad de España. Es el que ha firmado los indultos. Puede decir, hombre, es que no le queda más remedio. No. Es el jefe de Estado. Y si hay alguien que pueda hacer algo y negarse a firmarlo, o por lo menos cuestionar, criticarlo, es el jefe de Estado. No, porque es que según la Constitución no tiene esas atribuciones. Pues entonces lo que habrá que modificar son las atribuciones que le ha concedido la Constitución al rey. Y decía que esto es un tema que sería para estar hablando horas sobre este. Habéis mencionado, y has mencionado bien, Juan de Dios, el tema del referéndum ilegal del año 2014 de Artur Mas, del que ya también ha pasado la historia, es lo que hablábamos antes. Otro sujeto aberrante para nuestra sociedad que ya está viviendo ahí el paraíso de los justos, ¿no? Cuando debería estar en prisión y que le diera el sol menos que a mí en invierno.
Bueno, pues cuando he hablado antes del caso Blanquerna, que precisamente se produce en septiembre de 2013, es porque ya estaba en ciernes ese pequeño golpe de Estado, ese inicio de golpe de Estado que se produjo en el año 2014. Y a esos patriotas que fueron a condenarlo y que se metieron precisamente en Blanquerna para hacerlo, para llamar la atención, fueron los que todo el sistema les castigó y les está castigando porque, repito, hay gente que aún todavía está en prisión. Y todo el sistema, repito, todo, desde los jueces a los partidos políticos, a la prensa, se pusieron a defender al separatismo catalán en esos momentos, que unos meses después iba a dar ese inicio de golpe de Estado, y criticó al patriotismo. Es decir, cada vez, y no quiero decir con esto que no haya que luchar esa perseverancia que antes hemos defendido todos, sino cada vez que el sistema ve que alguien quiere sacar los pies del tiesto, sacaba los paños calientes y le aplica esa justicia que no aplica con los demás. En Cataluña, cuando, lo mencioné el último día que estuve aquí en este programa, en Cataluña cuando se produce el golpe de Estado, cuando por fin el miedo, por así decirlo, cambió de bando, cuando por fin los españoles de toda España van a Cataluña, yo he ido a Cataluña a defender la unidad de España allí, como lo he defendido en otros lugares, pero creí que en esos momentos, jugándome una serie de cosas por ir allí, los españoles fuimos allí de otras partes de España, hay incluso españoles que jamás habían visitado Cataluña y por supuesto no habían manifestado España ni en sus casas, fueron allí porque sabían que los catalanes necesitaban el apoyo. Pues los que se pusieron delante de los catalanes y no catalanes para controlar esas manifestaciones, para frenarlas y para que no se pusiera a los separatistas en su sitio, fueron todos y cada uno de las instituciones del régimen. Desde, por ejemplo, Josep Borrell, que ahora mismo le tenemos allí diciéndonos quién es el malo y quién es el bueno en las guerras que hay por el mundo, o Vargas Llosa, o podía enumerar una serie de gente. Que fue exactamente lo mismo que se hizo hace 25 años y medio ya, cuando el asesinato de Miguel Ángel Blanco, y los españoles también de buena fe salieron a la calle para protestar y ahí otra vez el miedo cambió de bando y fueron los terroristas los que tenían miedo. Y otra vez el sistema, con Aznar entonces en el poder, se puso delante de las pancartas, repito, no para liderar al pueblo contra los terroristas, no, para frenar al pueblo y que no hicieran justicia. Yo en esos días aquí en Madrid fui vapuleado por la policía, retenido, no detenido en el sentido de que no pasé la noche en el calabozo, por manifestarme en esa gran manifestación que hubo en Madrid para denunciar la hipocresía de los que iban delante de la pancarta. Y acompañado, sé que ha mencionado antes el caso Benjamín, de que es, entre comillas, víctima del terrorismo, o sin comillas, y sé que tú eres una víctima del terrorismo. Yo iba dañado a otra víctima del terrorismo. Pero víctima del terrorismo en realidad somos todos los españoles, porque ETA, evidentemente personalizado en algunas personas, lo que ha asesinado es a España asesinando a españoles. Yo salté por los aires en ese atentado de la calle, salté por los aires, es decir, que me levantó porque estaba en la calle López de Hoyos en ese atentado. Pero me da igual que yo hubiera saltado mi primo o no me hubiera ocurrido nada. Yo me considero como español heredero de la dignidad de esas personas que han sido asesinadas y todas las instituciones traicionando una tras otra. Entre ellas también Su Majestad el Rey Juan Carlos y Su Majestad Felipe. Porque Su Majestad el Rey Juan Carlos y Su Majestad Felipe han tenido un comportamiento denigrante, no solo con la víctima del terrorismo, sino positivo para los asesinos y para los que les amparan. Entonces yo no puedo ser partidario de una monarquía que no solamente no defienda mi patria, sino que está en una cierta equidistancia, porque se lo pide la Constitución, con los enemigos de mi patria y con los que defienden mi patria. Y repito, que no es el tema ahora mismo yo soy partidario no sería alargarlo, tradicional española, abierto de la monarquía tradicional española, yo defiendo la monarquía y si yo tuviera unos reyes como Dios manda, soy el primero que puede salir a la calle gritando viva el rey. Pero para mí el rey es un peón más del sistema precisamente para frenar, porque la gente dice, si se acaba con la monarquía ya es el fin de España. Y cuando es como los que te decían, no vayas al Valle de los Caídos, que nos lo van a cerrar. Pues ya nos lo han cerrado. No vayas con camisa azul, que nos van a impedir no sé qué. Pues la han hecho independientemente de que la lleves o no la lleves. Siempre estamos intentando no hacer lo que dicen que no hay que hacer para no cabrear al enemigo cuando el enemigo nos está esperando con el hacha y no va a dar con el hacha, hagamos una cosa o la contraria. Pues Juan de Dios, estamos a 14 minutitos ya de la medianoche, ya casi acabando ya el programa. Es que hay tantas cosas por donde tú quieras tirar. Bueno, bueno, ya he comentado mi opinión y efectivamente quizás
sea motivo de un programa en el que podamos dedicarle más tiempo a los diferentes argumentos que tenemos, ¿no? Sobre la monarquía, la república o lo que tenemos. Yo lo que sí que creo es que todos nosotros tenemos una responsabilidad, que hay que estar cada uno en su sitio, es decir, en la familia en la que está, en el entorno en el que está, en el trabajo en el que está. Evidentemente, y de verdad que creo que es fundamental la sociedad civil, que hay que fortalecer, ¿eh? Yo ahora mismo estoy en un partido político, pero creo que la sociedad civil es fundamental, es esencial, es clave para el cambio cultural que hace falta hacer en España, y que lo que estamos defendiendo, y yo creo que en eso estamos de acuerdo todos nosotros, es la dignidad de la persona lo que está en juego. Es el ser o no ser de España. Y España, y gracias a Dios podemos estar muy orgullosos y debemos estar muy orgullosos de ello, España realmente, así como Roma civilizó las culturas en su momento, España realmente ha llenado de dignidad de la persona allí donde ha estado, en Hispanoamérica, en Filipinas. Allí donde ha estado, ha llevado lo mejor que tenía en España, ha llevado a las universidades y no las ha llevado en el momento en el que ya había, digamos, que hijos de españoles viviendo allí, sino antes de que eso sucediese. Ha llevado el mejor arte que ha tenido, la cultura, la fe, que en aquella época era lo más importante para todos los españoles. Y hay una cosa que siempre... Bueno, no siempre, que cuando fue la exposición del 92 en Sevilla, había un stand del Vaticano en el que decía, pues un poco, bueno, pues que los misioneros habían sido grandes hombres, aunque la colonización, que no fue colonización, porque realmente se consideraban las Españas, y de hecho en las Cortes de Cádiz estaban representadas como una región, cada uno como una región más de España, como si estuviese Cuenca o Guadalajara representadas, no se consideraban colonias, eso ha pasado en el mundo anglosajón, no en el nuestro. Y entonces, claro, yo siempre pensaba lo mismo, digo, mira, yo he trabajado muchos años en Hispanoamérica y a 8.000, a 10.000, a 12.000, a 15.000 kilómetros de España. En fin, si un misionero no hubiese sido respetado por los españoles que no eran sacerdotes, vamos, lo hacían desaparecer y se lo había comido un puma. Y vete tú a ver si al pobre misionero se lo había comido el puma. Realmente la labor de evangelización, de cultura que se hizo allí fue el esfuerzo de todo el pueblo español, de lo mejor. No se dejaba ir gente allí que tuviera antecedentes penales, que no se permitía, porque iba allí lo mejor que había de España. Yo creo que esta historia de dignidad de la persona, de sentido común, de sentido de la realidad, de auténtica hermandad, es lo que tenemos que proponer. Fuera de izquierdas, de derechas, que son estereotipos que al final, bueno, poca gente se atreve a definir, porque realmente hay mucha, es lo que os digo, mucha gente que vota partidos con los que yo, evidentemente, no es solamente que no comparta, sino que en algunos casos los considero como enemigos, Bildu o el PNV, por ir más cerca. No los considero adversarios políticos. Considero que lo que están haciendo realmente y lo que han hecho realmente es instigar al crimen. Y lo digo así de claro. Y en algunos casos realizarlos y cometerlos. Bueno, pues creo que mucha gente que los está votando porque no están teniendo otros argumentos que les hagan pensar. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros. El que llegue esos argumentos, el que llegue ese otro proyecto, esa otra propuesta a ese tipo de gente que, siendo gente buena, pues o por miedo o por sencillamente por mala interpretación y malos criterios y mala información que le está llegando, información manipulada, está llegando a unas conclusiones que no son correctas. Entonces, bueno,
Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer y yo creo que cada uno de nosotros, por lo que veo, en su sitio, aunque haya discrepancias, lo cual muy legítimo y además es bueno, porque nos hace pensar a todos, pero yo creo que este es el esfuerzo que hay que hacer, pero sin duda alguna. Y la esperanza, vamos, no hay que entrar en desesperanza jamás. Esta gente está loca, van a comer gusanos, están locos. Están locos, de verdad. Si piensan que lo mejor para la alimentación son los gusanos. O sea, eso no es sostenible. No es sostenible. Déjate. No van a comer quedan gusanos. 8 minutos y van a hacer incluso hasta. Nada, solo era solo que. Quiero corregir. No hay prisa ninguna. Todo lo que quieras, ¿eh? No, solamente digo que quiero corregir porque no van a comer gusanos. Nos van a hacer comer gusanos a nosotros. Ellos van a seguir comiendo buenos filetes y todas esas cosas, igual que a nosotros no nos van a permitir viajar por la península con nuestros coches y mientras ellos podrán ir con sus aviones privados, que estoy al lado. Hay una cosa que vuelvo a decir, sí que es verdad que tenemos que hacer todos lo posible por restablecer lo que está bien, lo que es correcto, lo que son las cosas, y me vais a perdonar esta forma de hablar, como Dios manda. Pero para eso tenemos que estar juntos. Quiero decir, la gente que más o menos tenemos la misma forma de pensar, no podemos estar divididos en diferentes grupúsculos, no sé cómo decirlo, en pequeños grupos, porque luego a la hora ellos sí son capaces de unirse para machacarnos. Sin embargo, nosotros luego no somos, no sé cómo siempre hay un poco de orgullo y en el momento de plantar cara, que no digo que no les plantemos cara, sino que con las herramientas que tenemos no podemos llegar hasta donde llegan ellos si no estamos juntos, si no hay una punta, o quiero decir, a ver, si no hay un sitio donde nos vayamos todos y empujemos, si vamos empujando cada uno por nuestro lado, no van a notar apenas nada. Si empujamos juntos en la misma dirección, creo que al final podemos hacernos con ellos, porque son pocos y cobardes, pero bien organizados. Es que ese es el problema, que están muy bien organizados, llevan muchos años organizándose. Como tú has dicho, la batalla cultural la llevan dando desde hace muchos años y tienen a un montón de gente que no son mala gente, pero que piensan que eso es lo bueno. Y lo vuelvo a decir, son pocos y cobardes, pero muy bien organizados. Nosotros podemos ser muchos y valientes, pero fatal a la hora de organizarnos. No estamos organizados. Todos queremos ser mandos y nadie quiere ser soldado. No sé si me estoy explicando bien. Aquí todo el mundo queremos sacar cabeza, todo el mundo queremos estar en algún sitio. Luego aquí no somos muy... Cuando digo aquí, allí, no hace falta que den más explicaciones. Pero luego aquí no somos muy buenos con los que nos ayudan. Sin embargo, ellos allí sí saben, son agradecidos, son muy agradecidos con los que los ayudan. Y si hace falta, les hacen una paga a todos los indigentes que haya, indigentes mentales, y a todo el mundo les ponen una paguita. Aquí luego nosotros no agradecemos, somos capaces de apoyarnos en la gente que nos ayuda, y cuando ya estamos arriba no somos capaces de ver que hemos tenido que subir en los hombros de unas personas, apoyarnos y subir, y los hemos dejado ahí abajo. No sé si me estáis entendiendo. Quiero decir que tenemos que ir juntos y tenemos que ser mejores con nosotros mismos y con los que nos rodean, porque al fin y al cabo somos nosotros y la gente con las que nos rodea, con las que tenemos que hacer sociedad, y tenemos que demostrar que nosotros somos los buenos, de alguna manera, los que queremos las cosas bien. Pero si nosotros no sabemos no sabemos corresponder a la gente que tenemos a nuestro alrededor y no sabemos ser agradecidos, pues al final pasará que ellos, que sí que son muy agradecidos, aunque sean malos, ganarán, y siempre ganarán y podrán con nosotros. Dicho esto, ya me despido. Nada, muy bien. Adiós.
Sí, he dejado para el final, no es que no quiera contestar a Benjamín, cuando antes ha dicho que si él creía que la Falange era anacrónica o qué pensaba yo, y de si es minoritaria. Estoy completamente de acuerdo contigo que es minoritaria. De hecho, también en los años 30 era minoritaria. Lo que pasa es que se convirtió en mayoritaria cuando hubo que coger el fusil y cuando había unos que cogían el fusil y otros se iban de España, ¿no? Entonces, yo nunca me he basado en que las cosas buenas son porque las haga la mayoría, y mucho menos en la España actual. Yo creo que la mayoría ahora mismo hay que luchar por el bien común de los españoles, pero como confíes en que la mayoría de los españoles se pongan de tu lado cuando tú defiendas ese bien común, me parece que poco te van a ayudar. Y en cuanto al anacronismo, no solamente a ti, Benjamín, por supuesto, a cualquier persona que nos esté oyendo o escuchando, le digo que coja cualquier texto de cualquiera de los fundadores de Falange, por cierto, todos asesinados en los años 30, todos. Es la única guerra en la cual te pintan como asesinos al bando en el cual a todos los dirigentes los asesinaron. Y justo los dirigentes del otro bando todos se murieron de viejos, incluso algunos en España después de volver aquí, ¿no? Diría que texto, y quitando algunos temas puntuales de la España actual que evidentemente no estaban recogidos porque no existían los problemas de la España de los años 30 del siglo pasado, todos y cada uno de los textos de nuestros fundadores dan soluciones a los problemas de la España de los años 30, que te lo lees y si quitas la fecha parece que estás leyendo el periódico del día, ¿no? Quizás no a lo mejor efectuando el tema de la inmigración, que evidentemente es distinto. Además, la inmigración, que es un problema en sí mismo y que además aumenta el resto de los otros problemas que hay en España, ¿no? Y entonces, pues te digo, no voy aquí a defender, tampoco es un programa para hablar sobre la Falange, pero los que piensan, que pueden pensar lo que es anacrónico, es decir, bueno, yo es que esto de la Falange, pues es como ahora mismo ir todos es como si fuéramos ahora mismo con armaduras. Lo decía José Antonio, decía, yo puedo ser defensor de la historia de España, pero yo no quiero que mi gente vaya vestido como el Cid Campeador o con toda esa gente que ha mencionado Juan de Dios, de personas de las que tenemos que estar orgullosos los españoles. Hay que ser nuevos españoles de su tiempo. Lo que sí que es cierto es que hay que beber en las fuentes de nuestra historia, porque ahí está lo bueno y lo malo, y hay que defender lo bueno e intentar corregir lo malo. Y en cuanto a vuestra declaración de intenciones que habéis hecho los dos, a la cual me sumo, repito, una cosa es que tengamos discrepancias y otra cosa que creo que lo que nos une es ese bien común para la patria que los cuatro que estamos aquí, y seguro que lo que nos están viendo todos, es ese bien común que buscamos todos, me parece perfecta. O sea, hay que buscar cosas que nos unen, no ahondar en lo que nos separa, pero también hay que tener cierta memoria, no digo inquina, no digo rencor, pero memoria con lo que muchas veces en la pelea política, los que parecían que éramos de los nuestros, nos han utilizado algunas veces como carne de cañón para luego traicionarnos, dejarnos. Repito, yo seguiré luchando también por esos que me han traicionado, porque son mis compatriotas y porque yo quiero lo mejor para mi patria. Pero cuando ya tienes memoria, es como lo de las enfermedades, cuando ya tu cuerpo ya tiene, no por medio de una vacuna, sino por medio de las defensas que tiene su propio cuerpo, rechaza mucho mejor al enemigo e identifica mucho mejor al enemigo. Y hay enemigos, no entre nosotros, pero hay enemigos que están aprovechando cualquier oportunidad para aprovecharse de la buena fe de los patriotas como nosotros. Y encima separarnos. Eso era lo que yo quería decir. Yo no quiero que nos despidamos. No, déjame terminar y ya. Esto que has dicho tú también era lo que a mí no me salía. Bueno, pues me alegro de haber sido tu portavoz. Exacto. Pues, necesita portavoz, porque se le va cortando. Sí, ya está. Que luego no ya. No, empieza otra vez, Benjamín, que se te ha cortado, por favor. No, creo que me voy, ¿no? Que no. Sí, pero ahora está bien. Lo que quería decir es que lo que tú has dicho ahora al final, si me estáis escuchando, ¿no? Sí. Vale, era eso, que eso era lo que quería decir yo, que no me salía, que tenemos que ser agradecidos con quien nos ayuda, o en este caso, yo no, porque yo no, a mí no me van a ayudar a subir, pero si conseguimos que alguien suba arriba, que sí se acuerde de quienes estaban abajo empujando, que no nos utilicen para subir y se conviertan en lo que ya conocemos y en lo que ya hay, que se conviertan en otra
no alternativa, sino en otra alternancia y que nos dé de lado. Eso era lo que yo quería explicar, que es lo que creo que has explicado tú ahora mismo, que es cierto, que salimos, que damos la cara, que estamos ahí, llegan esas personas por las que damos la cara, consiguen lo que queremos que consigan y cuando suben ahí no hemos conseguido nada, seguimos donde estábamos. Y eso es una cosa que y yo ya no sé si esto va bien o porque los veo muy callados. No. Bueno, pues vamos a acabar el programa, no. Ya son las 12:02. Tú estás bien, ahora se te escucha y no quiero que nos despidamos sin que Juan de Dios nos recuerde las dos convocatorias que hay para el día 19 y 27, este sábado en Barcelona y la siguiente en Madrid, que creo que es importante a todos los movimientos, porque ha recordado bien Jesús, la suya, que quiero que recordemos también la de Vox. El 19 este sábado en Barcelona y el 27, que es domingo, será en Madrid y en Colón, pero en todas las capitales de provincia se harán concentraciones también delante del ayuntamiento. Desde aquí, desde luego, a todo el que esté en San Sebastián o en Guipúzcoa, pues nos veremos delante del ayuntamiento de San Sebastián. Pues nada, daros las gracias a los tres, de verdad, que yo no me he enterado de las 2 horas de directo. Muchísimas gracias, Jesús Muñoz, muchísimas gracias, Juan de Dios Dávila, de verdad, y como no, a mi gran amigo, a Benjamín del Cajón Desastre, y muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo tanto en Un Ciudadano Cualquiera, en Twitch o en Onda España. Muchas gracias a vosotros, José María. A todos vosotros. Muchas gracias a todos. Gracias, José Mari. Para la próxima, José Mari, en otro que sea menos serio de hoy, que hoy he estado muy... Me gusta que haya más. Lo intentaremos. Os invitamos a todos a ver los programas que tendremos la semana que viene. Que hoy hay problemas serios, digo, que están ahí Bueno, hemos traído la creme de la creme de dos mundos que los dos miremos casi para el mismo lado. Esto no se ríe ni echando escuchando a los tres, escuchándoos a los tres, y todo el mundo sabe también mi opinión, es que hay muchísimas, es que nos une el 99% de las cosas, que nos une el 99% de las cosas, y eso es lo que tenemos que aprovechar. Hasta incluso yo siempre he intentado que haya un movimiento civil y que vayan todas las asociaciones civiles a una. Y es difícil, pero que sería una que coja y sin protagonismo ni politiqueo ni nada, pero vamos a organizarnos todos para el día, no para mañana, sino yo que sé, para el día 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Pero vamos a organizarnos todos en cada uno, o sea, no sé, pero ir a todos a una, y lo mismo que lo propuse para las organizaciones civiles, que la sociedad civil, yo creo que la solución está ahí, en que despierte la sociedad civil, que lo hagan también los partidos políticos, los más grandes, más pequeños, pero que vayamos todos, que piensen todos en el mismo lado. Tú ya sabes que tú se vas a decir a Bildu y se va a reír en tu cara, se va a decir a Esquerra, al PP, son iguales todos, porque no hay ninguna sola diferencia, al PP. A ver cuánto van, te van a decir que te van a quitar cualquier otra cosa, o los coches como ahora de los 10 años. Agradeceros otra vez a Jesús, a Juan de Dios y a Benja, pues las 2 horas que nos habéis regalado en conocimiento, sabiduría y de verdad y en experiencia. Y nada, ahora vamos a poner el vídeo para daros las gracias y nos despedimos. Aprovechar estos minutos para poner todos los comentarios que queráis y no os perdáis el lunes, que volvemos con Jesús Verdes, Ernesto de Despellejando Noticias, que tenéis que suscribiros a su canal, nuestro querido y valiente también Ernesto Ladrón de Guevara, que vendrá el lunes con nosotros, y vendrá también Manolo de los Tres Insumiso para hacer nuestro pequeño debate sobre el Estado de la Nación. Vamos a intentar que cada lunes se llame así el programa. Vamos a hacer nuestro pequeño debate sobre el Estado de la Nación de una manera, pues, que no lo van a hacer nuestros políticos. Daros las gracias y nada, nos vemos el lunes. Y soy José María Unciano Cualquiera, y así es como vemos el mundo, chicos. Hasta el lunes. Pasad un buen día. Aquí.